mañana por la mañana, así que voy a practicar ahora. Ya siempre comparto estos temas con mis hijos antes y después pues los presentamos a los hermanos. Pero ahora, para honra y gloria de Dios, voy a tratar de compartir acá la pantalla. Creo que es acá, es esto. Solo me confirma algún hermano benevolente que me diga si puede visualizar lo que estoy proyectando. La iglesia de Dios. Correcto, correcto, hermano Eduardo. Se ve correcto y se escucha como un trueno. Muy bien. Magnífico, magnífico. Usted puede ver allí, hermanos, hermanas, que tenemos una imagen muy representativa. Creo que la razón por la cual estamos acá es porque este es nuestro anhelo, ser de ese grupo selecto, y no por ser especial por mérito, sino por total gracia de Dios, estar en ese grupo en el cual estará en pie en el día del regreso del Señor. También usted una imagen de una Biblia, una palabra de Dios, y también ve la imagen de unas manos a mí en lo particular no me gusta poner mucho la imagen de la persona de la cual pertenecen estas manos, porque vale más que la persona, el Espíritu Santo que inspiró a las personas a escribir, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Salomón a escribir, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Daniel, que inspiró a Malaquías, que inspiró a Pedro, que inspiró a Juan, también inspiró el lenguaje. Entonces, que siempre, a pesar de todo, el nombre del Señor sea glorificado, más allá que el nombre de personas, instrumentos que débiles como nosotros sirvieron a Dios para poder dar un mensaje. Hoy Pedro habla a través de la Escritura, pero a través de Pedro habló el Espíritu Santo. Hoy Santiago habla a través de la Escritura, pero fue el Espíritu Santo el que habló a través de Santiago. Hoy el Espíritu Santo habla a través del lenguaje, y el mismo valor que tienen las palabras inspiradas en el espíritu de profecía tiene las palabras de cualquier apóstol de la Biblia, de cualquier profeta de la Biblia, porque es el mismo Espíritu Santo el que eligió a las personas, siervos débiles, para poder presentar estas grandes verdades, que si viven hasta ahora es porque el Señor nos tiene en sus planes, en su misericordia. Así que en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de ese remanente final de la iglesia de Dios que verá al Señor. Ya los antecesores de esta vigilia han hablado acerca de ello. Algunos han mencionado este grupo selecto de los 144,000, que todavía en la iglesia adventista no se sabe, porque no se quiere saber con certeza a qué se refiere, porque algunos siguen las opiniones humanas, más no citan a la ley y al testimonio para poder llegar al esclarecimiento pleno de la verdad. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de este grupo selecto. Así que todo sea para honra y gloria de Dios, hermanos. Con mucho amor, preparado este tema para poder compartirlo con ustedes. Así que vamos a empezar, hermanos, tomando en cuenta esta oración. Jesús oró diariamente durante 33 años y medio. Imagino que cuando era un bebé quizás no lo hacía, pero a su edad de 33 años y medio, la mayor parte de su tiempo la pasaba orando, la pasaba hablando con su Padre. Y una de las oraciones más hermosas nos incluye a nosotros, porque Él pide por nosotros. En aquel momento pide por sus discípulos y pide que ellos puedan llegar a la unidad perfecta, porque como el Padre y el Hijo son uno, el deseo de Jesucristo era que todos aquellos que creemos en su nombre fuéramos uno. Entonces, dentro de esta oración que se encuentra contemplada en el libro de Juan, capítulo 17, encontramos este fragmento. No lo leeremos todo, les invito a que cuando pueda y tenga la oportunidad, léalo. Todo el capítulo es una oración en la cual estamos incluidos usted y yo. Solo voy a retomar esta parte. Versículos 20 y 21 de Juan 17 dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban con él en ese momento, que ya vamos a ver en qué momento esta oración es pronunciada, sino también, dice el maestro, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de Jesús es que nosotros podamos, como iglesia de todas las épocas, poder llegar a esa comunión, a ser uno solo, a poder ser unánimes en la verdad, unánimes en Cristo, a poder ser uno con el Hijo y con el Padre.
Entonces, esta oración, como lo vamos a leer a continuación en uno de los textos del Espíritu Profético, nos recuerda que debería ser eco en nuestra vida todos los días. Y no solamente porque es una oración que Jesús hizo por sus apóstoles, por los 11 en aquel entonces. Recordemos que para ese entonces Judas a llamar a sus secuaces para poder apresar a Jesús. Dice en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 18, y me gustaría que tomara nota porque esto no es solamente para entretenernos, sino porque esto tiene un contenido más profundo del que nosotros pensamos. Por favor, tomar nota de ello, porque nosotros debemos estar preparados para dar razón de la fe que tenemos. No podemos ser cristianos que solo digan amén a todo, como los bereanos. Pablo les alabó porque ellos, a la diferencia de los tesalónicos, ellos escudriñaban en las escrituras todo lo que se les decía. Así que a buscar el contexto de estos mensajes y poder situarlos en su orden, en su tiempo y en su lugar. Y ver cuáles tienen validez para nuestro tiempo y cuáles se han quedado en el pasado, como muchos textos. Así que vamos a leer en esta página número 18. Un consejo del Espíritu Santo. Haceos eco de la oración de Cristo con todo vuestro corazón. Y hace referencia a la oración que acabamos de leer. Dice, la oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora, dice ella, de los que ahora en su tiempo son discípulos, son sus discípulos, sino todos los que crean en Jesús por medio de las palabras de sus discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiere decir que nos incluye a nosotros. El mundo no se ha acabado. El mundo sigue acá con sus problemas, con sus pecados, con sus enfermedades, con la muerte. El mundo aún no se acaba. Quiere decir que esta oración es incluso para nosotros. Dice el Señor, Jesús, miren qué momento lo sitúa. Estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Quiero que pongan atención en qué momento esta oración se está realizando, porque cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su tiempo, y ninguna cosa de la Escritura es pasada por alto. Cada palabra, cada jota, cada tilde debe cumplirse hasta que el fin llegue. Vamos a continuar leyendo. En la misma página, siguiente párrafo, dice lo siguiente. Cristo, en medio de los sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su iglesia, que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. Esta es una de las tantas citas en las cuales esta cifra de 2000 años es citada. Pero mira, dice que Cristo en ese momento, ya vamos a ver en qué momento se encontraba, en qué día incluso estas palabras fueron pronunciadas por el Señor. Cristo en medio de esos sufrimientos, en ese momento, y del rechazo del que estaba siendo objeto en ese tiempo por todos los hombres, Él tiene una visión hacia 2000 años hacia adelante. Y mira a todos aquellos que iban a ser sus discípulos hasta el fin de la historia de la tierra. El Señor, vea, qué interesante, el Señor ha tenido una iglesia desde ese día. ¿En qué día se encontraba? Ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Si quiere, adelántese y vaya a buscar en su Biblia en qué momento del año y en qué momento de la historia estas palabras son puestas en la boca de Jesús. En qué momento esta oración se encontraba siendo pronunciada por él. Pero mira aquí en amarillo cómo resalta. El Señor ha tenido una iglesia desde ese día. ¿Qué día fue? Ya lo vamos a ver. Dice, a través de todos los cambios de escena producidos por el tiempo hasta el periodo presente, escribe ella, el año 1893. Mire, la iglesia ha ido cambiando. Vamos a ver más adelante cómo el libro de Apocalipsis en su capítulo 2 y 3 nos cita a estas 7 iglesias que en el tiempo de Juan existían, pero que eran una figura de aquellos 7 modelos de iglesia que a través del tiempo iban a ir surgiendo durante 2000 años. Así que vea, pero quiero que preste atención justamente a la frase que está en amarillo. El Señor ha tenido una iglesia desde ese día. Y
que Él ve a través de 2000 años a su iglesia, que ha de subsistir antes del fin de la historia de la tierra. Seguimos leyendo. Ubiquémonos entonces en qué momento, en qué día nos encontramos cuando el Señor pronuncia esas palabras y cuando el Espíritu Santo nos dice que inicia ese periodo de 2000 años de la iglesia del Señor. En el siguiente capítulo, porque el que leímos fue el 17, el 18 nos dice lo siguiente en sus primeros 3 versículos. No lo leemos todos, solamente vamos a leer un par de versículos para situarnos en qué momento de la historia se encontraba el Señor cuando pronunció esas hermosas palabras por usted y por mí. El 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, esta oración hermosa, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. El resto de la historia es muy conocida. El Señor es apresado la noche en la que iba a ser entregado y que iba a dar la vida por nosotros. Recordemos que como adventistas sabemos que los días comienzan con la puesta del sol. Quiere decir que estamos hablando del atardecer o la noche del mismo día en el que el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario por todos aquellos que creemos en su nombre. Esta oración hermosa, de la cual Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo, dice que a partir de ese día el Señor ha tenido una iglesia y que subsistirá por 2000 años, a partir de ese momento, esa iglesia empieza a tener pues una participación activa en la historia de la salvación. Entonces nos ubicamos. Esta hermosa oración por los discípulos que estaban en ese grupo, en ese momento, pero que a través de 2000 años estaría siendo conformada la iglesia del Señor, empieza a partir de ese momento. Estamos ahí. Vamos a seguir leyendo. En el conflicto de los siglos nos aclara históricamente en qué año de nuestro calendario, porque en aquel tiempo el calendario que corría era el calendario juliano, en qué momento de nuestro calendario actual, en el cual llevamos, según lo que entendemos, año 2022, en qué momento estos acontecimientos del sacrificio de Jesús fueron efectivos. Dice, hablando acerca de la profecía de las 70 semanas, Conflicto de los siglos, capítulo 19, una profecía significativa es el título. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años habían prefigurado al Cordero de Dios. Aquí hay 2 puntos a destacar. Uno, que en el año en el que el Señor murió, justamente en el día, se estaba celebrando 4000 años desde aquel fatídico día, cuando un pequeño cordero o 2 corderos tuvieron que dar su vida en lugar del pecador Adán, de la pecadora Eva. 4000 años de sacrificio de corderos habían llegado a su fin aquel día en el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Pero en este mismo texto encontramos también que eso se puede fechar. No es una casualidad que el Espíritu Santo haya inspirado a través del estudio que hizo esta profeta del Señor, esta mensajera de Dios, que en el año 31 de nuestra era estos acontecimientos habían sido hechos. Entonces, tomando en cuenta lo siguiente, tenemos esta gráfica sencilla, en la cual se recuerda el texto que leímos hace un rato, en el cual dice que el Señor en ese momento de su oración, el día en que fue muerto, horas antes de ser muerto, el Señor veía a través de 2000 años a aquella iglesia que subsistiría hasta el tiempo final. Y eso está fechado en el año 31. Este texto que nosotros citamos del tomo 3 de Mensajes Selectos fue escrito en el año de 1893. Para ese entonces habían transcurrido no 2000 años, habían transcurrido 1862 años desde aquella época. En la actualidad, año 2022, llevamos 1991 años. Quiere decir que para el cumplimiento de esos 2000 años falta muy poco tiempo.
Y nosotros no necesitamos ser matemáticos para poder hacer este cálculo y poder saber que nosotros podemos llegar a ser de ese grupo que podría estar en pie en el día en el que Él vuelva. No es un misterio, no es una cosa que a nosotros nos debería escandalizar. Todo lo contrario, deberíamos de alegrarnos, porque los 144,000 santos vivientes que esperan al Señor vivos, ellos son privilegiados. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esas recompensas que no tendrán ningún otro? Y ellos obviamente no tendrán de qué jactarse. Simplemente el Señor habrá elegido a estas personas para poder afrontar esta crisis final y Él los va a sacar adelante. Así que en esta gráfica podemos ver que los 2000 años se cumplen justamente después del día en el que el Señor pronuncia esas palabras. En el año 31, justamente en el día de su martirio, en el día de la Pascua, 14 del primer mes del calendario hebreo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, encontramos mensajes a esta iglesia, que es una sola iglesia, que desde la muerte de Jesús, ha llevado diferentes tipos de situaciones. Ya lo decía en el espíritu de profecía de Ellen White, que a través del tiempo y los cambios que había presentado la iglesia de Cristo, pues bueno, el Señor la ha ido guiando. Y cada una de esas etapas de la iglesia de Dios se ven representadas por estas 7 iglesias. No vamos a hablar acerca de cada una de ellas, solamente nos vamos a ubicar en la última, la cual empieza en el año 1844, con lo que ya conocemos nosotros como el día de la expiación o el día del inicio del juicio investigador, hasta el tiempo del fin. Ya nosotros no tendremos por qué especular acerca de cuándo terminan estos 2000 años. Es realmente una cosa que en el grupo al menos lo hemos estudiado mucho. Si no, algunos no se atreven a decirlo con libertad, realmente es porque muchos de los que estamos acá a lo mejor no creemos estas cosas y no la creemos porque realmente no las hemos estudiado. No es una cosa que sea un invento de nosotros, totalmente lo contrario, es simplemente el leer y poner cada cosa en su lugar. Entonces, el mensaje que Dios da al último eslabón de estos 7 eslabones que conforman la iglesia de Dios, nos incluye a nosotros, porque para que estos 2000 años se cumplan, y que la iglesia de la Odisea pueda tener ese cumplimiento, queda ya muy poco. Es decir, que el mensaje que se le da a esta iglesia, que somos nosotros, es un mensaje vivo y eficaz, el cual no podemos pasar por alto. Les invito a que podamos leerlo. En Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22, se encuentra ese texto muy conocido, muy característico, y que nosotros pues incluso lo conocemos de memoria. Dice el texto: a Juan se le dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He rescatado esta frase en color rojo, porque más adelante vamos a ver cuál es esa recompensa y cuál es ese sentarse en el trono para estos que venzan, para estos de la iglesia de este tiempo que logren pasar las pruebas.
que logren pasar ese tiempo de aflicción. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ninguna de las otras recompensas para las iglesias anteriores tiene que ver con el sentarse en el trono del Señor. Y vamos a ver por qué. Porque el remanente de esta iglesia de la Odisea tendrá el privilegio, como dice este texto, de sentarse con él en el trono, así como él, como el Señor venció y se ha sentado en el trono. Vamos a ver más, hermanos. Eventos de los últimos días, rescatando un fragmento del libro Paz y Seguridad, o Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, dice lo siguiente, registrado en la página 224 de Eventos de los últimos días. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número, qué interesante, dice que el número de sus súbditos está completo. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Esto no ha pasado todavía. ¿En qué momento de la historia ocurre? Justamente cuando la puerta de la gracia se cierra. Nuestro Señor deja de interceder en el santuario celestial por cada uno de nosotros y emprende su viaje a recoger a sus hijos amados que somos nosotros. Ya no hay oportunidad. El que es injusto seguirá siendo injusto y el que es justo y santo lo seguirá siendo. Pero estos habrán alcanzado un nivel de santidad en el cual podrán subsistir sin intercesor a la vista del santo Dios. Es impresionante. Impresionante cómo la gracia de Dios va a permitir que este grupo pueda tener el carácter de Jesús. Algunos creen que la santificación tiene que ver con el cuerpo y con el carácter. Que cuando el Señor venga acá y seamos glorificados en un cuerpo perfecto, hasta ese momento se dejará de pecar. Pero si este grupo selecto ha de vivir sin intercesor ante la vista del Dios Santo, quiere decir que estos hermanos, que podríamos ser nosotros, que podríamos ser algunos de los que estamos en este grupo, llegaremos a tener el carácter de Cristo. Tanto así que no podríamos pecar porque la gracia del Señor nos transformó al punto de parecernos mucho a nuestro Maestro. Entonces, hermanos, en ese momento de la historia está ubicado este texto. Cuando este grupo selecto no pecará más, se parecerá muchísimo a aquel que dio su vida por él. Recordamos que la oración de Jesús era que todos fueran uno, como el Padre y el Hijo eran uno. Así que estos habrán alcanzado el objetivo de la oración del Señor. Vamos a seguir leyendo. En primeros escritos se relata los eventos finales con unos detalles muy curiosos acerca de los eventos que pasarán justamente en los últimos días antes de que el Señor venga a juzgar al mundo. Vamos a ver la página 14, en el párrafo 2 dice lo siguiente. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Es curioso cómo se detalla el día y la hora porque es justamente aquellos datos que en la actualidad el pueblo remanente de Dios no conoce. Pues nosotros hemos estudiado mucho acerca de los 4000 años desde la entrada del pecado hasta la muerte de Jesús, de los 2000 años desde la muerte de Jesús hasta la segunda venida de Cristo, de los 6000 años desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo, de los 1000 años en el cielo. Y así como en los días de Noé, él sabía perfectamente cuánto tiempo en años faltaban para la venida del Señor, nosotros, por gracia de Dios, no ignoramos ese periodo de tiempo. Entonces, lo único que estas personas que subsistan hasta el fin desconocerán y que les será anunciado por la misma voz de Dios será justamente eso, el día y la hora. Dice en amarillo, y es curioso porque ya decíamos que el Señor había numerado a aquellos que él había elegido. Dice los 144,000 santos vivientes, haciendo referencia a que estos serán los que estén vivos, no aquellos que resuciten y formen parte de la gran multitud que nadie pueda contar,
sino los 144,000 que estén vivos esperándolo, ellos reconocieron y entendieron la voz de Dios. Pero los malvados se figuraron que era fragor de trueno y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, le dio, así como Noé, la indicación, ahora sí, sube tú y toda tu casa al arca, lo que implicaba estar a salvo en el arca, aunque todavía no era el fin, así como cuando se cierra el tiempo de la gracia, se estará a salvo, pero todavía no es el fin. Dice, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Solo este texto contiene una colección de mensajes para nosotros que nos deben situar tanto en el tiempo como en el espacio que nos encontramos, porque si esta iglesia de Dios está a punto de llegar a su fin, quiere decir que uno o alguno de nosotros tendremos la posibilidad de estar en ese grupo selecto. Y la recompensa, espera hermano, la recompensa, algunos la conocen, otros no. Espero que tanto como yo, cuando la conocí, me maravillé, muchos se maravillan de estas cosas que son totalmente inmerecidas. Y por ello es que esta vigilia tiene por título, pues que la gracia de Dios es la que prepara al pueblo para la traslación. Estos de los que habla acá están a punto de ser trasladados y podríamos ser nosotros. Impresionante. Sigamos leyendo. Dice en amarillo, los 144,000, este grupo de santos vivientes, estaban todos sellados y perfectamente unidos. Quiere decir que aquella oración que leíamos al principio no había sido vana. El Padre había propiciado para que aquel grupo que estuviera al fin estuviese perfectamente unido. Ojo, esto no implica que todos los 144,000 estén en el mismo lugar geográfico, sino que todos estarán siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Es decir, todos estarán en la misma fe, todos estarán en el mismo sentir, siguiendo al mismo Señor, teniendo la misma fe. A eso se refiere el estar unidos perfectamente. Sigo leyendo, dice, en sus frentes llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Además, una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Impresionante, impresionante. Yo creo que las historias bíblicas que nosotros hemos visto de la caída de los muros de Jericó, de la historia de David contra Goliat, se quedan cortas a la par de tremendos sucesos de los acontecimientos finales. Por eso dijo el Señor, cosas mayores que estas harán. Es impresionante. A mí, saber que puedo ser de uno de estos, a mí, hermano, me llena de mucha emoción. Saber que alguno de aquellos con los que hemos compartido en estas vigilias pueden ser de ese grupo, a mí me emociona. A mí me emociona tremendamente. Quizá ninguno de nosotros le toque, pero como dice la sierva del Señor, procuren ser de los 144,000. Esforcémonos por tener el carácter del Señor. Y no es imposible, porque si el Señor nos mandó a ser perfectos y ser santos, es porque se puede hacer. Y estos hermanos que van a llegar al fin van a demostrar que el carácter de Dios y que la ley de Dios se puede cumplir. Vamos a continuar con la lectura. Siempre en el mismo libro, página siguiente, la página 15. Entonces, dice el texto, conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros. Y resalto esto en amarillo porque son características de este grupo. Vea lo que dice, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Y ellos, los que nos perseguían, adoraron a nuestras plantas. Se postraron porque no pudieron soportar estar a aquellos a los que Dios había amado. Pero ve estas características que son muy peculiares. Podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. El ósculo santo es el beso de la paz, el que Pedro y Pablo recomiendan que nosotros hagamos entre los hermanos. Este lavar los pies es simplemente algo que tiene que ver con
con el acto de arrodillarse ante el otro y lavar sus pies, o tiene un contenido más profundo? Veamos lo que dicen estos textos. El significado de lavarse los pies. ¿A qué nivel llegarán estos hermanos que conformarán la iglesia de Dios que verá al Señor? Este grupo de 144,000 que estarán en pie cuando Él venga. Vean estas características. El Señor nos dio ejemplo, no porque Él necesitase hacerlo. Él es el Dios Todopoderoso, no tenía por qué hacerlo, pero Él todo lo que hizo siendo hombre, lo hizo para que nosotros lo duplicáramos, lo replicáramos, lo hiciéramos, porque ejemplo fue Él para nosotros. Dice el texto de Juan 13, hablando de la cena del Señor, pues si yo el Señor y el Maestro os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el Señor se refería únicamente al acto de lavarnos los pies. El Señor, a medida que iba hablando acerca de nuestra obra y nuestro deber ser al imitarlo, el Señor agregaba más detalles a estos textos, diciendo en Marcos 9:35, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Quiere decir que este acto de lavarnos los pies unos a otros no implica solamente el ponerse de rodillas, tomar un lebrillo, tomar una toalla y lavar en los pies del hermano, sino ser un servidor de todos. No procurar los primeros puestos, sino ser el servidor de todos. Así como el Señor fue el servidor de todos. Él no vino a empoderarse. Él dejó su divinidad, dejó su gloria para venir a ser uno como nosotros, a ser un esclavo como lo eran los discípulos de aquel tiempo. Otro texto dice, Marcos 10, del 43 al 45, pero no será así entre vosotros, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre, que es nuestro ejemplo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es decir, que el hecho de tratar de ser el servidor de todos no es simplemente una prerrogativa del Señor, sino porque Él nos manda que imitemos lo que Él hizo cuando Él estaba acá como hombre. Así que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, es una orden para nosotros, que eso deberíamos ser nosotros. Ahora, y esto nos da los méritos para poder salvarnos. No, esto realmente es una respuesta de amor a aquel que sin merecerlo nos ha salvado. Todas esas obras que el Espíritu Santo nos motiva a hacer no son realmente un mérito para poder alcanzar la salvación, simplemente son la respuesta de amor a aquel que sin merecerlo, siendo aún pecador, murió y dio la vida por nosotros. Así que este mensaje del ser, del llegar a un nivel, no es para, sino que es porque Él ya lo hizo por nosotros. Porque no necesitamos demostrarle nada al Señor, porque los méritos de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, lo valen todo. El ósculo santo. ¿Por qué dice que estos hermanos, estos 144,000, llegarán a ese nivel de poder saludarse con ósculo santo? ¿De dónde se toman estas palabras? Según Pablo y según Pedro, ellos dicen cuando se despiden de los hermanos, en este caso de Corinto, y de cualquier hermano, según Pedro, que leyera estas encíclicas, perdón, estas cartas, dice lo siguiente, os saludan todos los hermanos, dice Pablo. Y él dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Un beso en las mejillas como se acostumbraba a hacer en los tiempos antiguos. Y Pedro también resalta estas palabras diciendo, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Estas son recomendaciones que ellos dan, pero tiene un significado más profundo del simple hecho de hacer el gesto. Así como el lavarse los pies no solamente implicaba el acto de arrodillarse frente al otro, sino que era el ser el servidor de todos, también el darse un ósculo santo o un beso de amor, no solamente implicaba el gesto. Veamos a ver qué significa. Esta palabra en el diccionario bíblico adventista, cuando en griego se lee la palabra philema, totalmente tiene un significado de amar.
Es decir, que aquellos que tengan la capacidad de saludarse con ósculo santo son aquellos que, como el Señor dijo, atendieron el llamado de aquel mandamiento que decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este acto solamente simbólico de darse un beso no solamente implica el hecho de hacerlo, sino que estos hermanos podrán tener un amor fraternal, un amor como el que Cristo tuvo, al punto de dar la vida por cada uno de nosotros. Entonces, estos hermanos que van a llegar al final tendrán que moldear su carácter a tal punto de amarse los unos a los otros, como Jesús dio ejemplo de ese amor. Por eso él decía, en Juan 13, capítulo 13, versículos 34 en adelante, dice, un mandamiento nuevo os doy, no que se amen a ustedes, a los demás como se aman a ustedes mismos, dice el Señor, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y vean lo que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. De ahí por qué a veces nuestro testimonio, en lugar de atraer a los hermanos, los repele. Somos como un insecticida contra ellos, porque nuestras actitudes con nuestros propios hermanos hacen que aquellos que no son de nuestra iglesia, de nuestro grupo, pues no quieran estar con nosotros. Y por ende dicen, bueno, para estar con estos que no se aman, ¿por qué voy a estar yo ahí? Entonces el Señor nos da un mandato. Y estos que van a estar en pie cuando Jesús venga, habrán cumplido esta condición, habrán cumplido este mandamiento nuevo que el Señor nos da, que os améis unos a otros como Él nos amó. Ese saludarse con el ósculo santo va más allá del simple hecho del beso en la mejilla, sino ese amor fraterno al que todos estamos llamados a mostrar con nuestros hermanos. Este grupo, en la visión de Juan, este grupo de los 144,000, Juan en su visión los ve gloriosos, los ve acompañando al Señor en el monte de Sión, que no es el monte de Sión que está aquí en la tierra, sino esta visión se está desarrollando en aquel lugar donde iremos por 1000 años a morar, mientras que esta tierra quede desolada a la segunda venida de Jesús. Leamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, dice lo siguiente. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿quiénes? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y Juan dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de entre la tierra. Vea qué privilegio. Solamente este grupo selecto podrá aprender aquel canto. Pero esa será la única recompensa, aparte de las que tendremos, una corona, un nombre nuevo, la vida eterna, un cuerpo perfecto, el derecho al árbol de la vida. No, habrán otras recompensas para esta iglesia remanente que verá al Señor venir en gloria. Sigamos leyendo. Vea más características acerca de este grupo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, se parecen mucho a aquel al que siguen. Su carácter fue moldeado a tal manera que parecen al mismo Señor Jesucristo. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, como los primeros para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estas características no las vamos a detallar en qué consisten, porque el hecho de ser virgen no tiene que ver necesariamente con el hecho de que no hayan conocido físicamente a una mujer, que no se hayan casado, sino tiene que ver con otras cosas. No lo vamos a tocar. Simplemente vamos a ver que este grupo, por haber llegado al fin con estas características especiales, pues tendrán también recompensas especiales, que también las vamos a encontrar en la Escritura y en el espíritu de profecía. Recuerdan que hace un momento leíamos el mensaje a la Odisea y veíamos una recompensa especial para los que vencieren de esta iglesia, que recompensa tal no se veía en las otras. Por ejemplo, a algunos se les decía que al que venciere, pues su nombre no será borrado del libro de la vida.
Al que venciere tendrá derecho a comer del árbol de la vida, pero solamente a los que venzan de esta iglesia final, de la Odisea, aquellos que hayan acatado la voz de Dios para limar las asperezas de su carácter, esta recompensa les espera. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he centrado con mi Padre en su trono. Vea qué recompensa tan grande. Ninguno de los otros, de las otras iglesias o de los otros miembros de la iglesia de Dios de otras épocas tendrá este privilegio. Solamente aquellos que de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia a la que nosotros pertenecemos en la actualidad, los que hayamos vencido estas malas características de nuestro ser, esta recompensa les espera. Vamos a ver más detalles acerca de ello. En primeros escritos, en las páginas 18 y 19, haciendo una pequeña recolección de textos, podemos encontrar en síntesis este siguiente mensaje. Dice la sierva del Señor, en el monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. No está hablando del monte de Sión acá en la tierra, está hablando del monte de Sión que se encuentra en el cielo. Dice ella, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Es decir que de todos los redimidos, de todas las épocas, desde el justo Abel en adelante, solamente aquellos de la iglesia de la Odisea que logren llegar hasta el fin, aquellos que vencieren, tendrán derecho a entrar en este santo lugar. ¡Qué privilegio! Es impresionante cómo, y nosotros que somos parte de esa iglesia tendremos esa posibilidad. Y ahí, ¿por qué os recuerdo? Que la sierva del Señor dice, procuren ser de los 144,000. Reyes y profetas desearon ver estas cosas y nosotros la estamos viviendo. Tenemos la posibilidad de ser de ese grupo. Ahora, obviamente, esto no será nada fácil para los que lleguen hasta el fin. Viene un tiempo de angustia cuando no fue desde que existe nación. Es decir, que la recompensa para estos que logren vencer será hermosa, será preciosa. Y exclamamos, aleluya. Y miren qué impresionante. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Imagínate qué privilegio. En el templo de Dios están escritos varios nombres. Están los nombres de los apóstoles, están los nombres de los hijos de Israel, pero también están los nombres de los 144,000. ¿Y qué habrán hecho estos de especial para que sus nombres estén escritos allí? A diferencia del resto de salvos, que sus nombres no estarán ahí y que tampoco tienen acceso al templo de Dios, porque ellos habrán afrontado la peor crisis de su vida y de todos los tiempos y habrán salido vencedores. Y eso realmente, hermanos, es la gracia. Porque, ¿y quién por sus fuerzas podría soportar tremenda crisis si no es que el Señor esté con él? Y por mérito propio, seguramente no. Todo por gracia del Señor. Hermanos, a mí me parece impresionante cómo pudimos